Estos ejemplos de lujuria en la Biblia son condenados por Dios, y no deben repetirse en la sociedad actual. Es fácil ceder a nuestros deseos y permitir que nos desvíen, pero la Biblia es clara al respecto. La lujuria es una ofensa grave contra Dios desde la historia de David y Betsabé hasta la mujer sorprendida en adulterio. La Biblia está llena de ejemplos de cómo la lujuria puede llevarnos por un camino peligroso y hacernos traicionar a Dios y a quienes nos rodean. Como cristianos, es importante que comprendamos el poder de la lujuria y protejamos nuestro corazón contra ella. Debemos buscar la ayuda de Dios para superar nuestros deseos pecaminosos y esforzarnos por vivir una vida que le agrade. Cuando caemos en pecado, debemos volvernos a Dios en arrepentimiento y buscar su perdón, sabiendo que siempre está dispuesto a extendernos su gracia y misericordia. En este vídeo exploramos algunos de los ejemplos de lujuria en la Biblia y lo que podemos aprender de ellos. El último de estos es el más famoso y sorprendente, así que recuerda quedarte hasta final para ver todo lo que la Santa Escritura tiene para decirnos. A través de estas historias veremos las devastadoras consecuencias de ceder a nuestros deseos lujuriosos y la importancia de permanecer fieles a Dios. Únanse a nosotros mientras profundizamos en estas poderosas historias, y buscamos profundizar nuestra comprensión del plan de Dios para nuestras vidas. 1 David y Betsabé. De los mejores ejemplos más conocidos de lujuria en la Biblia, es la historia de David y Betsabé. En Samuel 11 leemos que David vio a Betsabé bañándose en un tejado y quedó abrumado por el deseo por ella. Él la mandó a llamar y cometió adulterio con ella a pesar de que estaba casada con Urías hitita. Cuando Betsabé quedó embarazada, David trató de encubrir su pecado haciendo matar a Urías en la batalla. La lujuria de David llevó al adulterio, al engaño y al asesinato. Las consecuencias de sus acciones fueron graves. Y como resultado, familia, esta historia sirve como advertencia contra los peligros de ceder a nuestros deseos lujuriosos. La historia de David también nos enseña sobre la importancia del arrepentimiento y la búsqueda del perdón. En el Salmo 51 David le ruega a Dios que tenga misericordia de él y lo que ha pecado contra Dios y busca su perdón. 2 Sansón y Dalila. La historia de Sansón y Dalila en Jueces 16 es otro ejemplo de cómo la lujuria puede tener consecuencias desastrosas. Sansón era un juez poderoso de Israel que había sido bendecido por Dios con una fuerza. Sin embargo, también era un hombre que luchaba contra la lujuria. Cuando conoció a Dalila, se enamoró de ella y comenzó una relación con ella. Dalila usó sus encantos para tratar de descubrir el secreto de la fuerza de Sansón y finalmente él se lo reveló. Fue capturado por los filisteos, lo cegaron y lo pusieron a trabajar moliendo grano en prisión. La lujuria de Sansón lo había llevado a su caída y cautiverio. La historia de Sansón nos enseña sobre la importancia de guardar nuestro corazón y resistir la tentación. En Proverbios 4 y 23 se nos dice con toda diligencia: guarda tu corazón porque de él mana la vida. Debemos tener cuidado de no dejar que nuestros deseos y pasiones nos desvíen, sino mantener nuestro enfoque en Dios y su plan para nuestras vidas. 3 La esposa de Potifar y José. En Génesis 39 leemos acerca de cómo José fue vendido como esclavo en Egipto y se convirtió en sirviente de Potifar, un funcionario de alto rango en la corte de Faraón. La esposa de Potifar se sintió atraída por José y trató de seducirlo. Pero él rechazó sus insinuaciones, diciendo: ¿cómo pues puedo hacer este gran mal y pecar contra Dios? A pesar de la negativa de José, la esposa de Potifar continuó persiguiendo y finalmente lo acusó de intentar violarla. José fue encarcelado, pero Dios estaba con él y finalmente lo exaltó a una posición de gran autoridad en Egipto. La historia de José nos muestra que incluso frente a la tentación podemos permanecer fieles a Dios y resistir la tentación de la lujuria. Su ejemplo nos recuerda que somos responsables ante Dios de nuestras acciones y que Él recompensará a quienes le permanezcan fieles. 4 La mujer sorprendida en adulterio. En Juan 8 leemos acerca de una mujer que fue sorprendida en acto de adulterio y llevada ante Jesús por los fariseos. Esperaban atrapar a Jesús obligándolo a tolerar o condenar las acciones de la mujer. Jesús, sin embargo, tuvo una respuesta diferente. Les dijo a los acusadores: el que de vosotros esté sin pecado, que arroje la piedra contra ella primero. Juan 8:7.
Los acusadores se fueron uno por uno y Jesús le dijo a la mujer: ni yo te condeno, ve y no peques más. Juan 8:11. Esta historia nos muestra el poder del perdón y la importancia de alejarnos de nuestros pecados. La lujuria puede llevarnos por un camino peligroso, pero Dios siempre está dispuesto a perdonarnos si nos dirigimos a Él en arrepentimiento. La historia de la mujer sorprendida en adulterio también nos enseña sobre la importancia de no juzgar a los demás. Los fariseos se apresuraron a condenar a la mujer, pero Jesús les recordó que ellos mismos no estaban libres de pecado. En lugar de juzgar a los demás, debemos centrarnos en nuestros propios defectos y esforzarnos por vivir una vida que agrade a Dios. Estos son solo algunos ejemplos de lujuria en la Biblia y las consecuencias que pueden resultar de ceder a nuestros deseos. La lujuria puede llevarnos por un camino peligroso, haciéndonos traicionar a Dios y dañar a quienes nos rodean, pero la Biblia también nos enseña que podemos resistir la tentación y permanecer fieles a Dios incluso ante una presión intensa. Como cristianos es importante que reconozcamos el poder de la lujuria y protejamos nuestro corazón contra ella. Debemos buscar ayuda de Dios para superar nuestros deseos pecaminosos y esforzarnos por vivir una vida que le agrade, y cuando caemos en pecado debemos volvernos a Dios en arrepentimiento y buscar su perdón, sabiendo que Él siempre está listo para extendernos su gracia y misericordia. La reflexión sobre estos relatos nos invita a considerar la gravedad de ceder a los deseos lujuriosos y las advertencias que la Biblia nos ofrece al respecto. La lujuria se presenta como una ofensa seria contra Dios, capaz de desviar a las personas por un camino peligroso que puede resultar en traición a Dios y daño a quienes nos rodean. Los ejemplos narrados nos muestran cómo la lujuria llevó a David al adulterio, al engaño y al asesinato, a Sansón a la pérdida de su fuerza y a José a enfrentar falsas acusaciones. A través de estas historias se subraya la importancia del arrepentimiento y la búsqueda del perdón divino. Tanto David en el Salmo 51 como José en Génesis 39 ejemplifican la necesidad de reconocer el pecado, buscar la misericordia de Dios y esforzarse por vivir de acuerdo con sus enseñanzas. Además, se destaca la historia de la mujer sorprendida en adulterio como un recordatorio del poder del perdón y la importancia de no juzgar a los demás. Jesús, al desafiar a quienes estaban dispuestos a condenar a la mujer, nos hace mirar nuestras propias faltas antes de señalar a los demás, de resistir la tentación y permanecer fieles a Dios. Subrayando la importancia de proteger nuestro corazón contra la lujuria, se hace un llamado a buscar la ayuda de Dios para superar los deseos pecaminosos y a volvernos a Él en arrepentimiento cuando caemos en pecado, recordando que su gracia y misericordia siempre están disponibles. En última instancia, el mensaje es claro. Aunque la lujuria pueda llevarnos por un camino peligroso, la Biblia nos ofrece lecciones de redención, arrepentimiento y perdón. La fe y la conexión con Dios son presentadas como herramientas esenciales para resistir las tentaciones y vivir una vida que agrade a Él. Recordemos las palabras de Santiago 4:7: por tanto, someteos a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Que todos busquemos acercarnos a Dios y resistir a las tentaciones de la carne, sabiendo que Él está con nosotros en cada paso del camino. Suscríbete al canal para apoyar este contenido. Espero que este vídeo haya sido informativo y útil para ti. Nos vemos en el próximo vídeo.